Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y éxitos. Hoy nos sumergiremos en una historia que ha generado un revuelo considerable, una de esas narrativas que nos hacen reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, especialmente en el ámbito profesional. Y es que imaginen ustedes. Demet, sí, nuestra querida Demet, a quien solemos percibir como una persona serena y reservada, se enfadó. Y no se trató de un simple descontento en absoluto. Fue un estallido de emociones, un cataclismo de frustración y decepción que ha dejado a muchos boquiabiertos. La gran incógnita que nos convoca hoy es, ¿qué fue exactamente lo que su excompañera de trabajo le dijo para desencadenar una reacción tan contundente? Esa es la intriga que intentaremos desentrañar, y créanme, la respuesta es fascinante y está repleta de matices. Si disfrutan de las revelaciones, de los dramas humanos que se desarrollan bajo la superficie y de entender un poco mejor la psicología detrás de las interacciones, entonces quédate conmigo porque esto se pone realmente bueno. Y antes de adentrarnos por completo en este fascinante relato, si aún no formas parte de nuestra creciente comunidad, te invito de todo corazón a que le des a ese botón de asterisco suscribirse y actives la asterisco campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras historias, análisis y reflexiones. Empecemos con la carnita. Bueno, antes de llegar a la efervescencia, es fundamental sentar las bases, ¿les parece? Establecer el contexto nos permitirá comprender la magnitud de lo sucedido. Demet, a quien muchos conocemos y admiramos, es una persona que generalmente se proyecta como tranquila, metódica, con un perfil discreto, alguien que prefiere el trabajo bien hecho y los resultados a la exposición mediática. Su comportamiento habitual es el de una profesional dedicada, centrada en sus objetivos y en mantener un ambiente de trabajo armónico. Y de repente, ¡pum!, se produce un quiebre, una explosión inesperada. Y ojo, no fue por un asunto menor, algo trivial o una simple discrepancia de opiniones. La raíz del conflicto se encuentra en una excompañera de trabajo, una persona con la que compartió, nada menos que años de proyectos, de pausas para el café en la oficina, de la presión inherente a las fechas de entrega, de los triunfos compartidos y, como no, de los inevitables tropiezos y desafíos. Es el tipo de relación que, por bien o por mal, crea vínculos profundos, a veces duraderos, a veces volátiles. Y al parecer, la relación entre Demet y esta excompañera, a la que para facilitar la narrativa llamaremos Laura, nunca fue un idilio de rosas y miel. Desde el principio, o quizás con el paso del tiempo, se percibía una subtrama de competencia velada, de miradas analíticas que parecían juzgar cada movimiento, de comentarios sutiles, casi imperceptibles para un observador externo, pero cargados de un significado profundo y de una tensión latente. Era como una guerra fría en miniatura, con diplomacia superficial pero con intereses contrapuestos en el fondo. Ahora, llegamos al epicentro de esta tormenta, el detonante, la chispa que encendió la pradera, el pequeño grano de arena que se convirtió en una avalancha imparable. Según las fuentes fiables que hemos podido recabar y contrastar, el punto de inflexión fue un comentario específico de Laura, dirigido hacia el nuevo y muy merecido puesto de Demet. Resulta que Demet, tras años de esfuerzo constante, dedicación incansable y una trayectoria impecable dentro de la empresa, había conseguido un ascenso significativo. Un reconocimiento palpable de su valía, de su capacidad, de su compromiso. Y en lugar de recibir el sincero aplauso y la felicitación de sus colegas, lo que obtuvo fue, bueno, algo diametralmente opuesto. Laura, con un tono que varios testigos han calificado como una mezcla insidiosa de sarcasmo y condescendencia, pronunció unas palabras que, al ser desgranadas, revelan una intención mucho más oscura. Se habría dirigido a Demet de la siguiente manera: vaya, qué sorpresa tan mayúscula que hayas logrado ascender hasta ese nivel. Honestamente no pensaba que tuvieras el calibre necesario para ocupar ese puesto, pero parece que mis juicios estaban equivocados. O quizás, y esta es la parte más venenosa, simplemente la suerte te ha favorecido de manera excepcional esta vez. Intenten visualizar la escena. Demet, radiante de alegría y orgullo por su logro, por ese reconocimiento tan anhelado, se ve asaltada por esa puñalada verbal. No se trata de una crítica constructiva, ni de una simple opinión disidente. Es un cuestionamiento directo a su competencia, a su mérito intrínseco, a su capacidad para alcanzar ese nivel. Es casi como si Laura estuviera proclamando en voz alta: esto no te lo mereces, has llegado aquí por pura casualidad, por un golpe de suerte inexplicable, o peor aún, por favoritismos poco merecidos.
Y eso para alguien que ha invertido incontables horas, noches en vela estudiando, sacrificado tiempo personal y familiar, y que ha luchado con uñas y dientes por cada avance, es un golpe directo y brutal al ego, a la autoestima y a la percepción de sí misma. Demet, que hasta ese momento había intentado con una paciencia admirable mantener una relación cordial con Laura, a pesar de las tensiones soterradas y los roces constantes, se sintió profundamente herida, no solo en su orgullo profesional, sino en su dignidad personal. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante en la forma en que Demet, esta mujer generalmente reservada, canalizó y respondió a esta agresión. Ella no es una persona que se quede callada ante una injusticia flagrante, aunque su estilo de confrontación tiende a ser más medido, más diplomático en las primeras etapas. Sin embargo, este comentario de Laura cruzó una línea infranqueable. Fue una falta de respeto de proporciones épicas, una demostración de envidia y resentimiento que Demet no podía, ni debía, ignorar. Y el enfado de Demet no se manifestó con gritos descontrolados, ni con improperios vulgares, al menos no en el fragor del momento. Fue un enfado más interno, más reflexivo, pero anclado en una determinación férrea, una voluntad inquebrantable de no permitir que este tipo de actitudes la definieran o la limitaran. Lo que Demet hizo con una serenidad que a menudo infunde más respeto y temor que la furia desatada, fue, en primer lugar, tomarse un instante crucial. Respiró hondo, probablemente contó hasta 10, o incluso hasta 100, y luego, con una claridad mental envidiable, decidió responder. Pero no lo hizo de la manera que Laura, en su malicia, seguramente esperaba. No le dio el placer de verla quebrarse, de verla llorar, de verla discutir en un plano de igual a igual en términos de emocionalidad cruda. En cambio, Demet, con esa calma que a veces intimida más que la más ruidosa de las tormentas, se dirigió a Laura y pronunció las siguientes palabras, cargadas de un poder disuasorio: Laura, agradezco sinceramente tu punto de vista. Sin embargo, lo que tú crees o no crees sobre mi capacidad, o sobre mi trayectoria, no tiene la potestad de definir mi realidad. Yo soy perfectamente consciente de la cantidad de esfuerzo, de dedicación y de sacrificio que he invertido para llegar hasta donde estoy hoy, y los resultados, afortunadamente, hablan por sí solos. Si tú, por la razón que sea, no eres capaz de percibir o reconocer ese mérito, ese es un problema que te pertenece exclusivamente a ti, no a mí. Uf. Una respuesta contundente, directa, sin rodeos innecesarios, pero envuelta en una elegancia y una seguridad en sí misma que desarman por completo. Demet no se rebajó al nivel de Laura, no se dejó arrastrar a su juego de descalificaciones y ataques personales. En lugar de eso, devolvió la pelota con una precisión milimétrica, señalando implícitamente la incapacidad de Laura para reconocer el éxito ajeno, sugiriendo con sutil maestría que tal actitud era un reflejo de sus propias inseguridades, de su propia insatisfacción o de su envidia. Fue un golpe maestro porque, además de defenderse de manera impecable, la dejó en una posición extremadamente incómoda, expuesta y desarmada. Imaginen por un momento la expresión en el rostro de Laura al escuchar esa respuesta. Seguramente esperaba una reacción a la defensiva, algún tipo de excusa balbuceante, un lamento o una negación furiosa. Pero lo que se encontró fue un muro infranqueable de autoconfianza, de dignidad y de firmeza inquebrantable. Y a partir de ese momento es lógico suponer que la relación laboral, que ya de por sí era tensa, se rompió definitivamente. No hubo más intentos de mantener una fachada de cordialidad forzada. Demet, a partir de ese instante de claridad y reafirmación, decidió establecer una distancia total y saludable con Laura. Ya no quería tener nada que ver con alguien que actuaba de esa manera tan destructiva, alguien que era incapaz de celebrar los logros de sus compañeros y que, en lugar de ello, prefería minarlos y erosionarlos con comentarios hirientes y venenosos. Fue un momento de quiebre, sin duda, una confrontación dolorosa, pero también, y esto es lo más importante, un momento de liberación para Demet. Se dio cuenta con una certeza abrumadora de que no tenía la obligación de rodearse de negatividad, de personas que, en lugar de sumar, restaban energía, le hacían dudar de sus capacidades o minaban su propia autovaloración. Este tipo de situaciones, créanme, son mucho más comunes de lo que la mayoría de nosotros quisiéramos admitir. En el ámbito laboral, donde las presiones, las competencias y las ambiciones a menudo salen a la luz, y a veces, incluso en el círculo más íntimo de nuestras relaciones personales, nos encontramos con individuos que, impulsados por la envidia, la inseguridad patológica, o simplemente por una vibración negativa generalizada, intentan opacar a los demás, ensombrecer sus éxitos o minimizar sus logros.
Y la clave, la lección fundamental que Demet nos enseña con su ejemplo, no reside en entrar en esa espiral destructiva de confrontación recíproca, sino en mantener la calma, en reafirmar nuestro propio valor intrínseco, en basarnos en la evidencia de nuestros propios esfuerzos y, sobre todo, en poner límites claros y firmes para proteger nuestro bienestar emocional y profesional. Piensen en ello por un momento. ¿Cuántas veces hemos sentido esa punzada de envidia ajena proyectada hacia nosotros? Esa pequeña voz interna, sutil pero persistente, que intenta hacernos dudar de nosotros mismos, de nuestro talento, de nuestros logros. Es muy fácil caer en la trampa de sentirnos obligados a justificar nuestras acciones, a defendernos con la misma agresividad, a entrar en un ciclo agotador de reproches mutuos que en última instancia no lleva a ninguna parte constructiva. Pero la reacción de Demet, su respuesta medida pero contundente, nos ofrece una lección valiosa y poderosa. La verdadera fuerza reside en la autoconfianza sólida, en el conocimiento profundo de nuestro propio esfuerzo y dedicación, y en la capacidad de responder con dignidad, inteligencia emocional y firmeza, sin permitir que las malas intenciones o las proyecciones negativas de otros nos afecten en lo más mínimo y nos quiten nuestra paz interior. Lo que Laura dijo fue en esencia un intento deliberado de sabotaje, una estrategia para minar la confianza de Demet, para hacerla sentir insegura y, en última instancia, para empañar la alegría de su éxito. Quizás Laura sentía que Demet, al ascender, le estaba quitando algo valioso, o tal vez, de manera más simple y lamentable, simplemente no podía soportar verla prosperar, verla alcanzar metas que quizás ella misma anhelaba pero no lograba. Sea cual sea la motivación subyacente, sus palabras tuvieron un efecto radicalmente opuesto al que buscaba. En lugar de derribar a Demet, su comentario, irónicamente, la impulsó a reafirmarse aún más en su propio valor. Le proporcionó la claridad necesaria para tomar una decisión importante y definitoria sobre sus relaciones, tanto profesionales como personales. Y esto nos lleva a una reflexión profunda y necesaria sobre nuestras propias relaciones. Contamos con personas en nuestro círculo cercano que, cuando nos va bien, cuando alcanzamos un hito importante, nos lanzan indirectas, hacen comentarios sarcásticos o pronunciaciones que nos hacen sentir incómodos, inseguros o hasta culpables. O por el contrario, cuando atravesamos momentos difíciles, cuando fracasamos o nos encontramos en apuros, esas mismas personas parecen disfrutar de nuestra desgracia o, en el mejor de los casos, nos brindan un apoyo superficial y poco sincero. Es fundamental evaluar activamente estas dinámicas. Porque al final del día, todos buscamos rodearnos de personas que admiramos, que nos inspiran, que nos motivan a ser mejores, que nos ayudan a crecer y a evolucionar. Y si hay alguien en nuestro entorno que, por el contrario, nos drena energía, nos hace dudar de nuestras capacidades, nos critica de forma destructiva o, peor aún, se regocija de nuestros fracasos, quizás sea el momento oportuno, y hasta necesario, de tomar una decisión similar a la que Demet tomó con Laura. La excompañera Laura, con su comentario aparentemente casual pero cargado de intención, no solo intentó desestabilizar a Demet y minar su confianza en un momento crucial de su carrera. Sin darse cuenta, le proporcionó a Demet una herramienta poderosa, la evidencia irrefutable de la toxicidad de esa relación y la justificación necesaria para cortar lazos perjudiciales. Demet no solo no salió perjudicada, sino que salió fortalecida, empoderada y más segura de sí misma. Y ese es el objetivo que todos deberíamos perseguir en nuestras propias vidas, transformar los ataques, las críticas destructivas y las envidias ajenas en oportunidades de crecimiento personal, en lecciones de autovaloración y en afirmaciones de nuestro propio merecimiento. Así que, para resumir y clarificar el quid de la cuestión, lo que le dijo la excompañera a Demet para desencadenar este monumental enfado no fue una simple observación, sino un comentario deliberadamente cargado de envidia, resentimiento y un profundo deseo de socavar el mérito y la capacidad de Demet para alcanzar un nuevo y prestigioso puesto. Fue una manifestación, envuelta en un lenguaje aparentemente inocuo, de su propia inseguridad, de su frustración personal y de su incapacidad para gestionar el éxito ajeno, recurriendo para ello a la descalificación directa. Y la reacción de Demet, lejos de ser una explosión descontrolada de ira, fue una exhibición magistral de fortaleza, inteligencia emocional, autocontrol y una profunda autoconfianza, que le permitió no solo defenderse con dignidad, sino también cerrar esa etapa de su vida de manera limpia y seguir adelante con paso firme y seguro. Espero de corazón que esta historia les haya resultado no solo interesante y entretenida, sino, sobre todo, inspiradora. A veces las situaciones más incómodas,
las confrontaciones más difíciles y los momentos de mayor adversidad son precisamente los que nos abren los ojos. Nos otorgan una claridad meridiana y nos dan el impulso definitivo que necesitamos para realizar cambios positivos y necesarios en nuestras vidas, para rodearnos de personas que nos eleven y para desechar aquellas que nos limitan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles infinitamente por haberme acompañado hasta este punto del vídeo. Han sido unos espectadores maravillosos, comprometidos y receptivos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación tan particular. ¿Alguna vez les ha ocurrido algo similar en su entorno laboral o personal? ¿Cómo reaccionarían si se encontraran en la posición de Demet? Sus experiencias y perspectivas son invaluables para nuestra comunidad. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, analizarlos y debatir constructivamente con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado útil o entretenido, no olviden darle ese asterisco me gusta, que tanto nos anima y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, compártanlo con sus amigos, familiares y colegas para que más gente pueda reflexionar sobre estas dinámicas humanas tan universales, y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo contenido de este tipo, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, espero, más reflexiones que nos ayuden a navegar la complejidad de la vida. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.